A ver, cuando se piensa en elegir el futuro de una empresa, casi siempre nos vamos a los números, a las hojas de cálculo. Pero la realidad es que eso es solo una parte de la historia. Es un laberinto, uno bastante complejo, donde los datos fríos se topan de frente con la naturaleza humana. Hoy vamos a meternos de lleno en eso, en cómo se toman las decisiones estratégicas de verdad, más allá de los Excels, y cómo se navega por esas aguas, a veces muy movidas, de la cultura y la política interna de una compañía. Y claro, esto nos lleva a la pregunta del millón, la que se hace toda organización, grande o pequeña. ¿Cuál es el mejor camino a seguir? Porque, ojo, no se trata solo de sobrevivir, de ir tirando. El objetivo es mucho más ambicioso. Es moverse desde donde se está hoy hasta donde se quiere estar mañana. Y aquí, justo aquí está el meollo de la cuestión. Porque analizar y elegir una estrategia va de tomar decisiones, que son, en el fondo, subjetivas. Pero, cuidado, tienen que estar basadas en información objetiva. Es como un baile constante entre los datos puros, lo que nos dicen los números, y el juicio humano, la intuición. Ninguna de las dos cosas funciona por sí sola, necesitas ambas. Para poner un poco de orden en todo esto, vamos a seguir una ruta bastante clara. Primero, hablaremos sobre ese dilema de elegir el futuro. Luego, veremos un modelo en 3 fases que nos ayuda a analizarlo todo. Después, nos meteremos de lleno en 2 temas que tela: la cultura y la política interna. Y cerraremos viendo por qué un estratega es algo muy diferente a un simple analista. Venga, pues empezamos por el principio, el gran dilema, elegir el futuro. Al final, de lo que va la estrategia es de decidir qué vamos a hacer, qué caminos vamos a tomar para que la empresa cumpla su misión y alcance sus objetivos. Así de simple y así de complicado. Y claro, estas estrategias no aparecen por arte de magia, no surgen de la nada, se construyen sobre unos cimientos muy sólidos. Por un lado, la visión y la misión de la empresa. Por otro, toda la información que sacamos de las auditorías, tanto la externa como la interna. Es como un proceso evolutivo que se va apoyando en lo que ya se sabe que funciona bien. Vale, ¿y cómo se le da forma a todo este análisis? Pues mira, hay un esquema, un marco de trabajo que es súper útil para formular estrategias. Podemos pensar en él como una especie de GPS estratégico, una guía que nos lleva de la mano por todo el proceso de decisión. Este GPS del que hablamos funciona en 3 etapas muy lógicas. La primera es la de entrada, por así decirlo, que es donde se recopila toda la información, todos los datos. La segunda es la de ajuste o matching, que es donde se empiezan a generar las posibles alternativas. Y la tercera, como es lógico, es la de la decisión, el momento de elegir qué camino se va a seguir. Lo bueno de este sistema es cómo te obliga a pensar de forma ordenada. En la primera etapa, ¿qué hacemos? Recopilamos y resumimos toda la información clave, interna y externa. Esto es para tener súper claro cuál es nuestro punto de partida. En la segunda etapa empezamos a crear opciones, a generar alternativas. Aquí es donde se cruzan, por ejemplo, las fortalezas de la empresa con las oportunidades que hay fuera, usando herramientas como el famoso análisis DAFO. Y ya en la tercera y última etapa, toca evaluar esas opciones de la forma más objetiva posible para elegir la que tiene más papeletas de triunfar. Pero mucho cuidado, aquí viene una advertencia que es clave y que RT resumió a la perfección. El peligro de pasarse a un proceso que se basa solo en números es que puede crear una falsa sensación de seguridad, de certeza. Estas herramientas no están para sustituir el debate, la conversación. Todo lo contrario, están para facilitarlos. El objetivo no es quitar la parte subjetiva, sino darle buenos datos para que decida mejor. Y esto que acabamos de decir nos lleva de cabeza de la parte más científica de la estrategia a la parte que es puro arte. Dejamos atrás las matrices y los datos para hablar de algo mucho más difícil de medir, pero potentísimo, la cultura de la organización. Es, por así decirlo, el sistema operativo humano de la empresa. Pero, ¿qué es exactamente la cultura? Pues en pocas palabras es ese conjunto de valores, de creencias, de costumbres, incluso de héroes internos que definen la forma en que se hacen las cosas aquí. Es ese algo que le da sentido al trabajo, que inspira a la gente a comprometerse y que crea un sentimiento de equipo. Y aquí viene lo importante, lo realmente crucial. La cultura se puede cargar la estrategia más brillante que te puedas imaginar. Si un cambio que propones amenaza la forma en que se han hecho las cosas siempre, la gente se va a poner a la defensiva. ¿Y por qué pasa esto? Pues porque todos necesitamos encontrarle un sentido a lo que hacemos, y la cultura de la empresa es precisamente lo que da ese sentido en el día a día. Un ejemplo perfecto es la fusión de Hewlett-Packard y Compaq allá por 2002. Es que no podían ser más diferentes. HP tenía una cultura muy colaborativa, de analizar las cosas con calma, de dirigir paseando por la oficina. Compaq, por otro lado, era súper competitiva, muy agresiva, muy jerárquica.
¿Qué pasó? Pues que intentar juntar esas dos formas de ser generó una fricción brutal. Vamos, un ejemplo de manual de que ignorar la cultura es la receta perfecta para el desastre. Pero la cultura no es el único factor humano que entra en juego. Las decisiones también se ven influenciadas, y mucho, por otro elemento que está ahí sí o sí en cualquier organización: la política interna. Vamos a ser sinceros, todas las organizaciones son políticas, no hay más. La propia jerarquía, las ganas de ascender, la lucha por conseguir presupuesto o recursos, todo eso hace que se formen coaliciones, grupos de interés. Y estos grupos se juntan para proteger lo suyo, sus intereses, que a veces pueden chocar con los intereses generales de la empresa. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se maneja este campo de minas? Los estrategas que saben lo que hacen se centran en influir, no en imponer. Juegan a dos bandas, por así decirlo. Por un lado, gestionan las ideas con mucha cabeza. Si una propuesta es muy polémica, la mantienen en un segundo plano para no crear un incendio. Y si una idea es floja, dejan que se caiga sola, sin tener que buscarse enemigos. Y por otro lado, y esto es clave, gestionan a las personas. Van construyendo apoyos con conversaciones informales, haciendo que la gente sienta que la idea también es suya. Se aseguran de que los grupos importantes estén representados para que nadie se sienta excluido y, por supuesto, premian a los que apoyan las buenas ideas, creando así aliados para el futuro. Es un juego de pura sutileza. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos a la síntesis final. Todo este análisis, toda esta comprensión de la cultura y de la política, aterriza en una figura, la del estratega. El punto clave, el que lo resume todo, es este: quienes toman las decisiones y son responsables de ellas son los estrategas, no las herramientas. Las matrices, los datos, todo eso, son solo una parte de la ecuación. Son un medio para ayudar a pensar y a comunicar, pero no son el fin. O sea que al final, una estrategia que de verdad funciona es el resultado de una fórmula casi mágica, la mezcla de análisis objetivo con intuición y juicio humano. Es esa capacidad de coger los datos fríos e integrarlos con una comprensión profunda de la gente, de su cultura, de lo que les mueve. Y cerramos este análisis con una pregunta que queda en el aire para la reflexión. ¿En una organización se están gestionando de verdad estas fuerzas ocultas, la cultura y la política, o simplemente se está dejando que sean ellas las que, por inercia, decidan el futuro?